Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa. Hoy me gustaría compartir con vosotros algunos puntos de vista que considero importantes para la reflexión sobre, por supuesto, la situación del mundo y de cómo esta élite gobernante que maneja los hilos desde las sombras utiliza siempre en todas sus estrategias de control global un axioma, el axioma bien conocido de divide y vencerás. Muchos de vosotros seguramente, los más conspiranoicos, lo conocéis de sobra. Y es que ciertamente esta es la forma en la que actúa la élite, dividiendo. Pero dividiendo a nivel político, a nivel religioso, a nivel de sociedad, a nivel social, todos los aspectos del ser humano. Así, de esta forma, es absolutamente imposible que la humanidad pueda liberarse de esta matrix global, porque nosotros estamos como si fuésemos ratoncitos por los recodos que ellos quieren que nos movamos, por los resortes y trampillas que quieren que pasemos, sin posibilidad de encontrar una salida al laberinto en el que estamos. Estamos justamente donde ellos quieren que estemos, a cada momento, a cada instante, dentro de un mundo donde ha sido, vamos a decir, completamente depredado por el consumismo y por crearnos una falsa percepción de necesidad constante. Para entender el lugar en el que ahora nos encontramos, debemos remontarnos a miles de años atrás, como siempre me he hecho eco en todos mis vídeos sobre la historia de los dioses antiguos que estuvieron en el planeta Tierra y que sin duda tenemos suficientes textos que apoyan nuestra teoría personal de que el ser humano fue creado, diseñado genéticamente por varias especies no humanas. El tema de, por supuesto, los dioses Anunnaki de la antigua Sumeria ya nos dejan bien claro que hay una serie de entidades, deidades, que se hacen pasar por dioses y que intentan a cada momento destruirnos. Hay siempre esos dos polos que os he contado, esos dos dioses sumerios, Enki y Enlil. Enki, por un lado, debido a una serie de presiones internas, decide crearnos, nos considera sus hijos biológicos y espirituales, y ese otro lado de dioses como Anu o Enlil, de los que he hablado muchas veces, parece que constantemente nos ponen la zancadilla por el miedo a que el hombre llegue a ser tan poderoso a nivel de inteligencia, de percepción como ellos. Y sobre todo siempre poniendo la zancadilla para que no lleguemos a multiplicarnos demasiado en número, no vaya a ser que constituyamos una amenaza potencial para sus planes de control, de dominación, de robarnos nuestra energía vital. Llegados a este punto vemos que en un momento dado de la historia estos dioses antiguos desaparecen del escenario. Son invisibles, ya no están conviviendo con el hombre como antiguamente veíamos y leíamos en los textos y en grabados. Por ejemplo, estos que os estoy mostrando a continuación, los que podemos ver la considerable altura que tenían estos dioses, estos seres con respecto a los seres humanos comunes y cómo nos manejaban como una especie de rebaño. Pero se ve claramente que no hablamos de entidades etéricas, sino de seres biológicos de carne y hueso que vivían con nosotros. Algunos de estos seres nos ofrecían sus conocimientos y nos ayudaron muchísimo a evolucionar. Otros, en cambio, lo único que querían era explotarnos. Con lo cual, como digo, llega un momento a la historia que desaparecen y es algo que es una de las preguntas que flotan en el aire por parte de toda la comunidad arqueológica mundial. Todos los arqueólogos llegan un momento en su trayectoria que se preguntan dónde están los dioses, tan vigentes en esas épocas. Aquí, desde luego, pensamos que estos dioses en realidad nunca se fueron, siguieron entre nosotros. Pero si antes estaban en primer plano como una especie de actores siderales, interpretando una serie de roles y papeles para manipularnos, desaparecen del escenario como actores para seguir fuera del escenario, pasando de actores a guionistas, hábiles manipuladores de los hilos que mueven la política, las religiones, fundando diferentes culturas, para así cada vez dividirnos más
a nivel de conocimientos. Ese es el plan establecido que lleva en funcionamiento desde hace miles de años. Dividirnos a todos los niveles, volvernos locos en todos los aspectos. Antiguamente las culturas seguían unos patrones de conocimiento, por ejemplo, astronómico. La gente aprendía de los dioses positivos, de los que querían ayudarnos, y muchas veces ni siquiera había textos donde plasmar ese conocimiento. Se transmitía de padres a hijos por vía oral. Todo esto se ha roto, y ahora lo que hay es, de tanta cantidad de datos e información, una absoluta desinformación. Ese es el gran problema que se enfrenta a la humanidad hoy en día. Hay una sobrecarga de datos que más parece destinada a volvernos locos que no a iluminarnos verdaderamente de conocimiento. Solo hay que ver cómo está el mundo, solo hay que ver cómo están las redes sociales y solo hay que ver hasta qué punto hemos alcanzado una especie de crispación social constante, una agresividad en donde todo se reduce al insulto y al juicio desmesurado. Sé que para muchos de vosotros consideraréis mucho más trascendente e importante cómo nos han dividido a través de política o a través de la fundación de tantas y tantas religiones, las tres principales: judaísmo, islamismo y cristianismo. Pero no, hay otra muy importante baza que la gente pasa por alto: el mundo del ocio, el mundo de la música, del cine, de la cultura, porque por ahí es, digamos, por donde se cuelan los verdaderos intereses para dividirnos y volvernos locos cada vez más, a través de la sobresaturación de datos que confunden nuestra mente y no seamos capaces de atar cabos y ver quién está detrás o quiénes están detrás de esta manipulación para llevar a la gente joven a una especie de proceso de autodestrucción a través, como ya sabéis, del alcohol, de las drogas y de un ritmo de vida que tiene de todo menos una actitud sana. Fijaos, yo recuerdo que los de mi generación, en el año 86, 87, teníamos dos canales de televisión, al menos aquí en España. Teníamos Televisión Española y TV2. En el año 83, aquí, al menos en Cataluña, teníamos TV3, la televisión de Cataluña. Y para de contar, no teníamos nada más. Estas tres televisiones. A partir de los años 90 empieza Telecinco y la irrupción de las privadas. Aquello empieza ya toda la farándula, el espectáculo, el salseo y todo lo que tiene que ver con lo tendencioso, la burla, el sarcasmo, pero a niveles cada vez más agresivos. Ya las televisiones dejan de convertirse en un referente cultural para convertirse en algo absolutamente banal. No tiene otra finalidad que el salseo fácil. Recuerdo que en el año 87, cuando yo tenía 13 años, mis padres me regalaron un ordenador personal. En esa época había poca cosa, el Spectrum, el Amstrad, el MSX. A mí me regalaron el MSX, con unos juegos muy pobres en gráficos. Pero os digo una cosa, esos juegos tenían una habilidad que los de ahora no tienen. Insinuaban más que mostraban. Cuando tú insinúas a través de los gráficos, a través de la estrategia del juego, el niño consigue con eso desarrollar mucho más la imaginación. Ahora mismo los niños, con todos los videojuegos que hay hoy en día tan súper desarrollados, con unos gráficos tan impolutos y tan perfectos, lo que se consigue es que se les dé todo masticado, no se ejercita la imaginación. Ocurre con todo, incluso también en el mundo del cine. Cuando se muestra más que no se insinúa, la imaginación ya no tiene ningún leitmotiv, no se desarrolla. La imaginación hay que provocarla, hay que, digamos, inspirarla para que trabaje. Hoy en día te lo dan todo masticado con grandes efectos especiales. En esa época solo, repito, teníamos 3 canales de televisión y un ordenador personal con el que podíamos jugar y aprender.
Fijaos, amigos, hasta qué punto de saturación hemos llegado en el campo artístico, que en el mundo del cine ya no se hace arte desde hace muchas décadas. Lo que se hace es un mercado de comercio brutal, depredador absolutamente. Fijaos, el primer país del mundo con más películas producidas anualmente es la India, concretamente con 1.325 películas anuales. El segundo sería Nigeria, con 872 películas anuales. Y Estados Unidos, como no, Hollywood, 520 películas producidas cada año. Y en cuarto lugar estaría Japón con 418 películas anuales. Fijaos en estos datos que os voy a dar ahora, que son del 2013, no sé ahora mismo cómo estarán, pero ya son bastante alarmantes. En la red, en internet, en un solo minuto en Twitter se mandan 278.000 tweets. En Flickr son vistas 20 millones de fotos al minuto. En Skype hay 1,4 millones de conexiones por minuto. En Facebook se crean 41.000 posts cada segundo. En YouTube se suben 72 horas de vídeo al minuto. En Google se realizan 2 millones de búsquedas. Se crean al minuto 571 nuevas páginas web. En un minuto se mandan 204 millones de correos electrónicos. En Instagram se suben 3.600 fotos cada minuto. En YouTube se suben más de 100.000 horas de vídeo al día. En Google se realizan cerca de 2.900 millones de búsquedas al día. En Spotify son añadidas más de 20.000 nuevas canciones al día. ¿Vosotros creéis que esto puede ser sano para nuestra mente? Tal saturación de datos, sobre todo en el campo de la música, del cine. Todo esto ya no es arte, amigos. Esto ya es depredación. Dinero, comercio, pero además siguiendo un plan establecido para confundirnos cada vez más con tantos y tantos datos. Canales de televisión, canales temáticos, todo tipo de propuestas que aparentemente se amparan bajo el lema de esto es progreso, esto es progreso. Yo recuerdo que en esos años, en los años 80, cuando yo era un niño, un adolescente, uno tenía mucha más capacidad de imaginación. Por lo que os he dicho antes, se insinuaba más que se mostraba. Hoy en día te lo dan todo en una bandejita, pero todos estos datos, toda esta información, toda esta burrada de imágenes que entran directamente al disco duro, lo único que hacen es confundirnos y dividirnos. No existe una corriente única que, vamos a decir, sintetice una filosofía de vida que nos ayude a nivel práctico a entender mejor la vida y el universo. No existe una corriente que reúna todos los conocimientos humanos que verdaderamente pueden ayudarnos a hacernos libres. Sobre la fenomenología parapsicológica, sobre el fenómeno ovni, que sintetice todas las conclusiones a las que hemos llegado a lo largo de toda la historia. Es enciclopédico todo lo que sabemos sobre las visitas de otros seres, de otros mundos, desde lo más remoto. No, todo esto simplemente tenemos que conformarnos con algún programa ahí suelto en televisión, con vídeos de YouTube sueltos, pero no hay nada que, digamos, sintetice el resultado, la conclusión, un tipo de conocimiento que podamos hacerlo práctico en nuestras vidas. Todo está revuelto. Todo está confuso, todo está con millones de datos esparcidos por todas partes, pero sin seguir ningún orden, ningún esquema. La gente no sabe a dónde acogerse. La gente no sabe dónde obtener las respuestas que le den sentido a su vida. Y debido, precisamente, al desaliento que produce el no entender qué sentido tiene todo esto, ¿por qué estamos aquí? ¿Hay vida después de la muerte? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? El no tener respuesta a las grandes preguntas de la vida
Esto es lo que hace que la gente llegue a un momento que pierda totalmente el norte y poco a poco vaya cayendo en una especie de proceso de autodestrucción, porque ya no hay valores. Y sin valores, os lo he dicho 1000 veces, amigos, sin valores los seres humanos no somos nada. Solamente podemos asemejarnos a los animales, solamente nos movemos instintivamente. Lo más importante del ser humano son las cualidades y los valores que desde siempre nos deberían de caracterizar, para movernos correctamente en sociedad, para respetarnos unos a otros. Pero no, lo que hay es simplemente un caos absoluto a nivel informativo y de sobresaturación de todo nuestro campo de percepción a través del ocio, de la cultura, de las religiones, de la política, un caos absoluto. Nadie nos ofrece una dirección en la que podamos alinearnos con la luz, con lo positivo, con el crecimiento, con la evolución personal. Nadie sabe cómo encontrarle un sentido a su vida. Por eso la gente está haciendo locuras constantemente, porque nos tienen programados solamente para eso, para volvernos locos, para tenernos confundidos, para tenernos perdidos, desde que nacemos hasta que morimos. Esta es la base de la enseñanza que debería de haber en el sistema educativo. Entender el verdadero conocimiento que hemos adquirido de muchas culturas anteriores. Pero no nos permiten hacer eso. En lugar de eso, en las escuelas nos enseñan cosas que en la vida no nos van a servir para nada. Solamente para ser esclavos sumisos. Bien, voy a dejar aquí el tema, amigos. Espero que os haya provocado, como mínimo, el pensamiento reflexivo. Y nada más, amigos. Esta creo que es mi misión, o lo que pienso que se me da mejor. Provocar en vosotros la búsqueda, provocar en vosotros el que os replanteéis muchas cosas que hasta ahora parece que, bueno, simplemente parecen inamovibles. Pues no, intentemos todos juntos también cuestionarnos esta especie de verdades universales que no son tales y que no nos permiten ser libres ni tener libertad de pensamiento. Es importante porque ese es el legado que podemos dejarles a nuestros hijos, y no creo que muchos de nosotros no nos gustaría dejarles como legado un caos absoluto. Os mando un abrazo para todos, amigos. Un abrazo, chao.